Hoy vamos a ver el quinto punto de la Divina Providencia, amén. Ahí en el número 5 de la Divina Providencia. Y bueno, esperemos que realmente podamos entender un poco esto, que es algo a veces complicado de entender, que las cosas son bajo el designio de Dios y no bajo el nuestro, y que a pesar de lo que nosotros pensemos o hacemos, Dios ya tiene las cosas decididas y tomadas. Así que bueno, vamos a empezar. Dice, Dios, el buen creador de todo. Y el punto 1 me lleva a Génesis 1:31 y 2:18. Así que vamos buscando Génesis 1:31 y 2:18 y empezamos a leer. Amén. Dios es el buen creador de todo. A ver qué Amén. dice ahí. Amén. ¿Qué dice Lucía? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la Ah, tarde y la mañana del día sexto. amén. Y el versículo, y luego Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ah, muy bien. Acá lo que vemos es que siempre aparece la palabra bueno, ¿eh? Y vio Dios que era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Dios, en su forma de ser, Él es bueno. Y todo lo que Él hace es bueno porque Él es bueno. Es un atributo que transfiere a las cosas y que también transfiere a la creación. Ahora, el hombre no es bueno porque está en un estado caído. Pero originalmente el hombre era bueno. En su infinito poder y sabiduría. Vamos a leer Salmo 145:11. A ver qué dice Salmo 145:11. Y la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Bien, de nuevo leo. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Bien, ahí vemos la palabra poder. Y sabiduría. Vamos a leer Proverbios 3:19. Y luego comentamos un poquito. Vamos a leer un poco la Biblia y luego comentamos. Proverbios 3:19, ¿qué dice? Y Jehová con sabiduría fundó la tierra, Bien, afirmó los cielos con inteligencia. perfecto. Entonces, en su infinito poder y sabiduría. Palabras que están en la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno, está en la palabra de Dios. Es infinito en poder y en sabiduría. Son atributos. Estos son infinitos, es un atributo de Dios. El poder y la sabiduría son transferibles, pero no en un grado infinito, sino que en un grado en el cual sus criaturas pueden moverse sin llegar a ser Dios. Siempre Dios se reserva los atributos de una forma en la cual Él sea Dios y nadie puede llegar a ser como Él. Pero sí, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, empezamos a mostrar estos rasgos, ¿no? El rasgo de poder y de sabiduría está en Jesucristo. Jesucristo, dice la Escritura, es donde se encuentra todo el conocimiento y la sabiduría. Ahora, en Jesucristo nosotros obtenemos el poder a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros y hay poder de sanidad, de milagros, de, de diversas dones y diversas operaciones, dice el libro de Romanos y el libro de Efesios. Entonces vemos que la divina providencia es esto de que empezamos a ver las manifestaciones de Dios. ¿Cómo es Dios? La divina porque es de Dios, la providencia, lo que ejerce Dios sobre las cosas. Yo creo que les dejé unas notitas de lo que es providencia y también les dejé
unas notas de la Biblia de la Reforma, ¿ves? Para que vayan leyendo y para que vayan entendiendo un poco las cosas que vamos a ver y las cosas que estamos viendo. Entonces, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Entonces, ahí vemos que ya el hombre no tiene ya injerencia en estas cosas importantes, sino que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna. Cuando el hombre quiere meterse en alguna de estas cosas, se rompen, como se rompen los ecosistemas, ¿no? Cuando el hombre quiere dirigir la naturaleza, se rompe un montón de cosas porque no tiene la sabiduría necesaria para ver hasta lo más mínimo, para que no se rompa su divina providencia. Vamos a leer ahora Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. ¿Tenés una Biblia ahí? Sí. Hebreos 1:3. ¿Leo? Sí, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Es uno de los versículos que revela, ¿no? Hay versículos que revelan un poco lo que es Dios, ¿no? El cual siendo el resplandor de su gloria. O sea, no es poca cosa ser el resplandor de la gloria de Dios. O sea, la imagen, el resplandor, lo que se ve de Dios, lo que podemos ver nosotros como seres humanos. Eso es Jesucristo, ¿no? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Esto es la divina providencia, el que sustenta todas las cosas con su palabra. Esa es la providencia, lo que proviene de Dios para que todo tenga vida y que esté debidamente establecido y debidamente colocado todo en su orden, todo en su lugar. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad. Purifica todo. Amén. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, su sacrificio en la cruz. Entonces, vemos quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra en Dios tiene poder, por eso que Dios no puede hablar como hablamos nosotros. Dios cuando habla crea, y, y todo lo que sale de Dios no vuelve al vacío porque hay una creación y dentro de la palabra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso que Jesucristo dijo que si nosotros creemos en nuestro corazón y proclamamos esa verdad, eso pasa. Entonces, ese es el principio de la fe para ejercer milagros. Ahora, la gente, una cosa es creerla y otra cosa es leerla y otra cosa es accionarla. Entonces, hay que entender esto. Cristo crea con el poder de su palabra. ¿Nosotros podemos crear con el poder de la palabra? No, pero podemos manifestar dones y talentos. Podemos operar dones de milagros si los tuviéramos. Podemos operar un montón de situaciones espirituales en las cuales nosotros, si lanzáramos la palabra con fe, eso sucedería. Entonces, vemos cómo la divina providencia se va enlazando a través de Jesucristo con sus criaturas. Por lo tanto, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Así que bueno, vamos a ver qué dice Isaías 46:10. Isaías 46:10. Si lo que tenés, léelo nomás. anunció lo por venir, que Sí, te escucho. anunció lo por venir desde el principio,
que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Ahí vamos entendiendo lo que es la providencia. Amén. Haré todo lo que quiero. Y yo lo anticipo para que vean que yo soy Dios. Y que vean que en mí están todas las cosas determinadas. Es un versículo muy poderoso este, que anuncio lo por venir. Es el único Dios que anuncia lo por venir. Fíjense en las demás religiones falsas, que no hay quien se... Romina, bienvenida. No hay Dios en otras religiones que anuncie lo por venir. Amén. Es una de las características de que nuestro Dios es el verdadero, porque es el único que anuncia lo por venir. Y eso está plasmado en la Biblia. Cuando uno lee Daniel, cuando uno lee las profecías de Zacarías, las profecías de Jeremías, cuando él predijo que iban a estar 70 años en el exilio, entonces luego Daniel lee y dice, como dijo el profeta Jeremías, 70 años vamos a tener de exilio, un año por cada año de reposo que no dimos a la tierra. Entonces empezamos a ver que esas cosas fueron predichas miles de años antes, como fueron miles de años antes predicha la venida del Señor Jesucristo, con las 70 semanas determinadas en Daniel. 70 semanas habrá desde la construcción del muro hasta el Mesías príncipe. Y hubo esas cantidades de semanas, hubo 69 semanas exactas, y luego queda una semana que es la que va a venir en los últimos 7 años, semanas de años. Amén. Entonces vemos que en la Biblia está todo escrito con anterioridad para que entendamos que esto no es una cosa de los hombres. Cuando te digan, mira, la Biblia así, pero la escribieron los hombres, la Biblia dice que santos hombres de Dios inspirados, Espíritu Santo, escribieron. Esta inspiración proviene del Espíritu de Dios y proviene con miles de años de anticipación los escritos para que esa sea nuestra garantía de que no lo puede haber escrito ningún hombre con tanta exactitud, haber predicho los detalles con tanta exactitud 1000 años antes, o 1500 o 2000, las profecías mesiánicas que están en los sobre tus ropas y tus despojos, fue lo que pasó con Cristo cuando le quitaron su manto. Entonces vemos que estas cosas hacen de la Biblia un libro que no tiene ninguna forma de equivocarse o de fallar. Por eso que dice que Él sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Lo puedo leer, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige y dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Ahí vemos otra escritura que dice que a Dios nada se le escapa, aún ni un cabello no se va a caer al piso sin que Dios se dé cuenta. Dice que Él alimenta a las aves, que Él tiene control de cada creación para alimentarla y para hacer también que se reproduzca y que los ecosistemas no se alteren. Así que bueno, esto es algo bastante importante. ¿Ahí se añadió alguien más? Bienvenido, Helio. Bendiciones. Estamos en el punto 5 que se llama de la Divina Providencia, y ahora vamos a leer el número 4, Mateo 10, 29 y 31. Si alguien la tiene, lo puede leer, por favor. Mateo 10, 29. Mateo 10, 29. ¿Quién lo tiene? Qué bueno tener un Dios así, que no se le escape un solo detalle y que esté siempre sobre nosotros, sobre nuestros requisitos, sobre lo que nosotros pensamos. Amén.
Gloria a Dios. No sé si hay alguna pregunta, algo que haya quedado. Si no seguimos, alguna cosa que nos quede clara, seguimos bien. Entonces Él dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Dos palabras medias antiguas, pero que todavía las entendemos. Sapientísima, de sapiencia, de inteligencia. Amén. Y santísima, bueno, todavía la comprendemos bien. Vamos a ver qué dice la Biblia en el punto 5, Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. ¿Quién lo tiene? Dice, los ojos Sí. de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Eso es la omnisciencia de Dios. Él todo lo sabe y la omnipresencia de Dios todo lo ve. Tus ojos no solo ven, sino que también van escudriñando todas las cosas. Atributos intransferibles de Dios. Y yo les voy repitiendo todas estas cosas porque todo tiene que ir haciéndose un todo en el conocimiento de la Escritura. Entonces, cuando hable de Dios, va a tener un poco más de herramientas, y va a poder hablar de atributos, y va a poder hablar de lo que es la Trinidad y todos los puntos que estamos viendo ahora, los que estamos viendo su divina providencia. Entonces, usted va a tener un entendimiento más grande de su Dios y por lo tanto va a agrandar su fe. Amén. Porque usted está entendiendo ahora mejor cuál es su creador y todas las cosas que él tiene y dispone que están en su escritura. Por eso que leer la Biblia a veces no es como leer un libro, amén, común. No es como leer un libro de historia o un libro de cualquier ciencia, sino que es un libro que que hay enseñanzas dentro de enseñanzas dentro de enseñanzas y que el Espíritu Santo empieza a revelarlas. Por eso que uno puede leer 20 veces un versículo y el Espíritu Santo darle 20 veces más cosas sobre ese versículo. Porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta discernir el alma del Espíritu. Entonces, no se está enfrentando usted a un libro común, se está enfrentando al mismo Espíritu de Dios que dejó escrito para que nosotros lo tengamos, para que esto no sea tan místico. O sea, Dios es tan bueno, como empezamos diciendo, que no necesita que nosotros entremos como hacen otras religiones falsas, ¿no? En trances con medium para escuchar la voz de algo supremo. Simplemente Dios es sencillo. Dejó su palabra escrita y dejó el poder de su palabra en el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo habita en nosotros, discernimos espiritualmente la Escritura, que solo se debe discernir espiritualmente. Por eso que una persona que no tiene Espíritu Santo, por más que lea la Escritura, no la puede entender. Amén. Son cosas que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de estas clases. Y teníamos otra escritura más, Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Amén. Miren qué hermosa revelación que nos da acá el salmista. Es una hermosa revelación. Y otro salmo más tenemos, el 145, 17. 145, 17, que te dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces, estamos viendo a través de la Escritura los atributos de Dios, pero también estamos viendo la identidad de Dios, cómo es Él. Amén. Es justo, es bueno, es sapientísimo, es santísimo. Y esto es también parte de su providencia. Amén. Esto es el conocimiento que tenemos que ir teniendo de nuestro Dios, que es totalmente inteligente,
sabio, santísimo. La palabra santísimo es apartado, amén. Siempre que leas santísimo, eso te lo dije la otra vuelta, pero vuelvo a repetir, es totalmente apartado del mal. Nosotros cuando nos santificamos, lo que estamos haciendo es apartarnos del mal. Somos santificados por la obra redentora de Cristo. Por nada de lo que nosotros podemos hacer, nosotros somos santificados. No es por nuestros hechos. Dios toma la justificación de Cristo y nos imputa, nos coloca sobre nosotros. Amén. Su acto. Entonces yo soy santo por lo que hizo Cristo, no por nada de lo que yo hago. Esa es la gran diferencia con la Iglesia católica apostólica romana, que ellos piensan que son santos por obras. Entonces se van caminando o se van de rodillas a un lugar porque tienen que hacer obras y les parece que cuanto más sacrificio, más se santifican, y la palabra dice todo lo contrario. ¿Ven? Dice que si nosotros somos santos es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él ya pagó el precio, Él ya hizo todo en la cruz y me lo imputa a mí por la fe de la obra redentora. Entonces, cuando dice que es sapientísimo y es santísimo, Él es así y me lo imputa a mí a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque no es por obra para que nadie se gloríe, amén, sino que es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una obra. Fíjate que la misma definición de fe no habla de obra. Es la certeza de algo que espero y la convicción interna de lo que no se ve, pero sé que existe. Entonces, cuando yo tengo esa fe, tengo una forma distinta de ver a Dios y ya la obra se desvanece. Entiendo que yo, por nada de lo que pueda hacer, me podría ganar el cielo. Porque soy totalmente injusto, totalmente impuro, totalmente pecador. Por más que esté en tiempos que no peque, tarde o temprano voy a cometer algún pecado. ¿Por qué? Porque soy imperfecto. Porque estoy dentro de un cuerpo que todavía está caído. Si bien estoy lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal, dice la Escritura, no lo vivifica a tal grado de yo no pecar más. Amén. Dice el libro de Juan, el que dice que no peca es mentiroso. Amén. Pero si pecamos, tenemos abogado en el cielo. Entonces, como vemos, las escrituras se van armando para que yo no tenga culpa en mí, sino que entienda lo que dice la escritura. Entonces, seguimos con el fin para lo cual fueron creadas. Entonces, estas cosas o criaturas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin por la cual fueron creadas. Entonces vemos que hay una creación que tiene un fin. Toda creación tiene un fin. Amén. Como está la ley de la física, que toda causa tiene un efecto, también toda creación tiene un fin. Nada se creó porque sí. No hay árboles porque sí, sino que cada árbol tiene alguna característica importante que yo no sé, pero no está puesto ahí, no está plantado por el solo hecho de que sea un árbol o que sea bonito, que tenga flores o que tenga propiedades medicinales, sino que todo tiene un fin, por algo está creado. Eso es la gran sapiencia de Dios, que en su enorme sabiduría fue armando el mundo que vemos y el mundo que no vemos. Vamos a la escritura que afirma todas estas cosas, con el fin por lo cual fueron creadas. 6. Es Colosenses 1, 6 y 17. Colosenses 6, 1 y 17. ¿Qué dice? Dice, ¿Alguien lo tiene? porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Si alguien tiene dudas que Jesucristo es Dios, con este versículo es medio difícil que lo pueda negar. Viste que hay muchas ahora religiones que hablan que Jesucristo no es Dios, y bueno, un montón en la antigüedad también había muchas herejías. Bueno, todo fue hecho por Él y por medio de Él, y Él es antes que todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. Entonces vemos
que todo subsiste y todo fue creado con un fin. Bien, seguimos. Otra escritura más. Hechos 17, 24. Hechos 17, 24. Sí, te escucho. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué dice no habita en templo de manos humanas? ¿Mm? Porque ya había muerto Jesucristo y el templo se había, el velo del templo se había rasgado y el lugar santísimo ya no existía más. Y ahora habita en el lugar santísimo que es nuestro corazón, que es nuestro interior. Amén. Por eso que ahora dice en esta escritura que Él no habita en ningún lugar que pueda ser el hombre, porque ahora habita en un lugar que Él hizo, que es un cuerpo. Amén. Y debe de estar en el lugar santísimo y que todas las personas tenían que ir al templo de Jerusalén. Ahora Él habita en toda gente, en toda persona de cualquier nacionalidad, lengua o raza que lo acepte como Señor y Salvador. Esa es la enseñanza de que el velo se rompió cuando Él murió, que se rompió de abajo hacia arriba, de la tierra hacia el cielo. Se abrió el camino nuevo y vivo, el que habla de Hebreos, ¿viste? Hay Hebreos 6, 7, 8, que habla del camino vivo que nos abrió Jesucristo al lugar santísimo. Por eso que ahora ya no existe lo que antes en la iglesia se veía como lugar santo o lugar santísimo. Por eso que mucha gente comete el error de decir que los altares donde nosotros damos alabanza, eso es un lugar santo o santísimo. No, porque si dijéramos eso estaríamos contradiciendo esta escritura. El lugar santísimo está en nosotros. Ese lugar se hace santo porque hay gente santa, pero no porque el lugar sea santo porque ahí radica la gloria de Dios. Amén. A veces la gente quiere copiarse el Antiguo Testamento y por no entender un poco la Escritura dice cosas un poco en ignorancia. Amén. Pero ya no hay un altar santo, porque si no tendríamos que volver al Antiguo Testamento. Ya el velo se rompió y según esta escritura no hay ningún templo que pueda contener la gloria de Dios. Dios visita a su pueblo, sí, Dios viene a la iglesia, sí, Dios desciende con el Espíritu Santo, aparte de lo que nosotros tenemos, sí, obviamente, porque Él es Dios, pero ya no está enfrascado como estaba antes, que solamente podía manifestarse en el lugar santísimo y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, amén, que tenía que entrar con una soguita y parte de su túnica tenía como campanitas, entonces la gente sabía que mientras sonaban las campanitas del sumo sacerdote, cuando estaba presentando los sacrificios, estaba vivo. Cuando las campanitas no sonaban más, es que a lo mejor el sumo sacerdote se había presentado en pecado y la gloria de Dios lo mataba. Y por eso tenía una soga, porque si entraba la gente también moría. Entonces lo tenían que tirar con una soguita. Eso búsquenlo en Crónicas, en Reyes, todas esas cosas hablan de cómo es la forma que tenían en el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando leemos estos versículos, entonces nos cierra un poco más de qué está hablando acá el apóstol. Entonces, entendemos que Dios no puede ser limitado nunca más en un templo hecho por nosotros. Por eso que nosotros consagramos, ¿eh? Consagramos las cosas. Más dice, congeló acá la imagen. A ver, ahora colocamos. La imagen mía se congeló. Sí, pero se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Seguimos entonces, mientras arreglamos la imagen, vamos a buscar seguimos con otro punto. Según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Amén. Vamos a con las palabras estas. Según su presciencia infalible. ¿Qué es presciencia? Que Él conoce antes de que las cosas pasen. Presciencia. Él tiene ciencia anterior
a las cosas. Infalible quiere decir que no falla. Todo lo que hace Dios no falla. Es perfecto. Eso es infalible. Y libre e inmutable. Libre, que no está condicionado a ninguna acción externa o interna de nadie. Amén. Es libre. Porque Dios es libérrimo. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que Dios era libérrimo, libre en sí mismo? Nadie lo podía enmarcar en algo. Él es libre. Él actúa porque Él es libre. Y es inmutable. O sea que no cambia. Gracias a que Dios es inmutable, nosotros podemos admitir nuestra fe. Amén. Porque yo creo en la palabra, porque Dios es libérrimo y es inmutable, porque es libre de hacer su voluntad, pero también es inmutable, no cambia, no puede variar. Si Él dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, eso no va a cambiar nunca. Y eso es un ancla segura para mí. Entonces, estas cosas son importantes para tenerlas en claro. Entonces, lo leemos de nuevo. Para alabanza, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Es su propia voluntad, su voluntad, amén, no la voluntad de nadie. ¿Quiero poner la cámara bien? Vamos al versículo que tenemos que leer, el punto 7, dice Salmos 33:10. Salmos 33:10. ¿Qué dice? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Amén. Jehová no está asociado a ningún presidente, amén. Él está por cualquier reino, por cualquier presidencia. Él pone los consejos automáticamente sobre todas las cosas. Por eso que la mayoría de las... Ahí está la imagen otra vez. La mayoría de las constituciones están tomadas de la Biblia. Amén. Y cuando se hicieron... ahí está perfecto. ¿Ahí me ven bien? Pues cambiamos la cámara, ¿sí? Bien. Cuando se hicieron las grandes constituciones de las naciones, por el año 1700, 1600, fueron tomadas de la Biblia, porque en esa época la mayoría de las naciones eran católicas. ¿Amén? Entonces, Dios instituye las naciones sobre y basado en la palabra de Dios. Luego las naciones se fueron apartando del conocimiento de Dios y vemos lo que hoy tenemos en este mundo, ¿no? Un mundo totalmente impío, ateo y apartado de las condiciones de Dios. Entonces, vamos al otro versículo, Efesios 1:11. Es hermoso. Efesios 1:11. ¿Qué dice? Dice, Efesios 1:11. Sí, te escucho. en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Esto no es algo que se le ocurrió a Calvino, la predestinación. Amén. No es algo que tengan los bautistas o los presbiterianos. No, es algo que está en la palabra de Dios. La palabra predestinación aparece cientos de veces. No es algo que los hombres prefijaron. Entonces, este versículo, en quien tenemos redención por su sangre, era Efesios 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Predestinados cómo? Conforme al propósito del que hace todas las cosas. Entonces, fui predestinado no por nada de lo que yo puedo hacer, sino por el propósito que él tenía, por su sabiduría. Amén. Entonces, yo le voy repitiendo muchas veces, a veces muchos principios, porque se han enseñado mal durante muchísimo tiempo. Y una de las ideas de este curso es que podamos entender un poco mejor la sana doctrina. ¿Amén? Después, cada uno tendrá que sobreedificar sobre esta doctrina, como dice el apóstol Pablo. Y luego verá qué clase de galardones tiene.
de acuerdo a lo que uno sobreedifica. Pero tenés que tener la base sólida de que quién es Dios. No podés creer en un Dios de que determina libre albedrío sobre las criaturas y las criaturas deciden las cosas. Acá dice que todo es bajo su voluntad. Amén. Hay una gran diferencia en tener un Dios que es libre, que es libre en sí mismo y que no falla, que es infalible y que no cambia, que es inmutable, y que Él decide por el consejo de su sabiduría, a creer en un Dios que, bueno, tomo el consejo de un hombre que es imperfecto y si me quiere seguir lo santifico y si no me quiere seguir no lo santifico. Hay mucha diferencia en esa teología y no da seguridad. Si yo pierdo la salvación o si la salvación está basada en mi sabiduría, ¿quién se podría salvar? ¿Quién es lo suficientemente sabio para aceptar siempre las cosas buenas de Dios? Pero si yo estoy metido en la voluntad de Dios y esa voluntad me va enseñando a mí, entonces sí hay una diferencia entre algo establecido por Dios y algo establecido por los hombres. Esto es lo que estos grandes hombres de Dios allá por el 1600 empezaron a pensar y empezaron a escribir para que luego se escriban unos años después las primeras teologías sistemáticas, ¿amén? Que hoy se dan en las universidades de teología. Seguimos. Sí, 7. Para alabanza de su gloria, de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Amén. Eso es el punto 8. Tenemos Isaías 63:14. A ver qué dice. Isaías 63:14. Isaías 63:14. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios pastorea a su pueblo. El Espíritu Santo también está en la iglesia, marcando el camino. Pastorear es llevar a un animal a comer pasto y tomar agua, la existencia misma, el engorde, todo lo que significa la cría de un animal, está en las manos de Dios. Todo lo que está en la forma nuestra de cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cómo vamos formando nuestro carácter y nuestra inteligencia, también está basada en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos basamos en un Dios así, tenemos grandes bendiciones. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Amén. Es una profecía de lo que va a pasar. Nosotros ahora no estamos hablando las buenas a los lugares celestes, pero llegará un momento que sí, que hablaremos en los lugares celestes. Estaremos en la presencia de Dios ante los ángeles y diremos, nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Y estaremos llevando ese evangelio de la gracia en un futuro. Amén. Son profecías dentro de la misma escritura que a veces no se pueden entender. Pero Pablo tenía estas cosas y demuestra a veces todas estas cosas, ¿no? O sea, vamos desde el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada una gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los regiones celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Una hermosa escritura que va un poquito más adelante, pero también hoy la usamos porque también estamos llevando este evangelio a los gentiles. El gentil es todo aquel que no es un judío. Amén. Entonces todo el mundo.
Bien, seguimos un poquito más. Vamos a Romanos 9:17. Romanos 9:17. El que lo tenga lo puede leer. ¿Qué dice? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. A veces Dios levanta un rey malo para que sea anunciado en toda la tierra el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque luego hace justicia sobre ese rey malo y la justicia de Dios es conocida. Así eran temidos los israelitas. Cuando cruzaron el Jordán, temblaban los del otro lado del Jordán, la tierra prometida, porque Dios había secado el Mar Rojo, había destruido Egipto, era la potencia mundial. Es como que hoy digan, cruzó el Atlántico y exterminó a Estados Unidos. Y ahora viene a Europa. Entonces cuando desembocaban en Europa, ¿estos quiénes son que rompieron la potencia mundial? Su Dios los acompañó, aún secó el mar y pasaron en seco. Entonces Dios hace esas cosas para que nosotros vayamos teniendo ese respaldo en nosotros. Amén. Vemos la providencia en todas estas cosas. Dios actuando sobre todas las cosas. Y finalmente leemos Génesis y Salmos. Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Amén. Ahí está la providencia de Dios. Cómo provee vida, cómo provee a través de las generaciones y cómo su palabra está escrita para que vos, si vos te tomás de ese versículo, vos tenés que vivir. La muerte tiene que huir de vos, porque Dios me preserva sobre todas las cosas. Así que bueno. Seguimos en el... falta los Salmos y cerramos el... Dale, leemos el último, Salmo 145:7 y cambiamos de link. Salmo 145:7. Te escucho, Lucía. Proclamarán las memorias de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén. Eso proclamarán, cantarán sus justicias. Eso era algo muy común en la antigüedad, ¿no? La gente no sabía mucho leer y escribir, entonces las cosas se transmitían oralmente, tanto en canciones como en relatos. Se juntaban a la noche y cuando comían se relataba lo que pasaba, lo que había hecho Dios. Una y otra vez se iba cambiando y transformando. Amén. Perfecto. Algo bueno que tiene este libro es que uno no tiene que preparar todos los versículos, pues están perfectamente diagramados, amén. Entonces uno lo va leyendo y el mismo versículo te va instruyendo. O sea, si alguna vez lo enseñás, no podés fiarte sin revisar cada versículo, porque realmente ahí está toda la sabiduría, toda la enseñanza en esos versículos. Vamos al punto 2, entonces. Dice: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutables e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Te digo algunas palabritas, aunque en relación de su presciencia, lo que sabe siempre Dios antes que suceda, esa es la presciencia, y del decreto de Dios. El decreto de Dios es lo que habíamos estudiado en el punto 3, amén, que Dios decretaba todas las cosas por su voluntad. Entonces, por la presciencia y por el decreto de Dios, ahí dice entre comillas la causa primera, o sea, lo que genera que todo se crea,
Amén. Por eso pone la causa primera. Todas las cosas suceden inmutables e infaliblemente. Estas son las dos palabritas que nos dan la confianza, lo que yo te hablaba hoy. Inmutable e infalible. Inmutable que no cambia, que no muta. Amén. Infalible que no falla. Entonces, sobre estas dos grandes promesas tenemos nuestra fe. Tenemos un Dios que no cambia, tenemos un Dios que no falla. De modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Amén. Vamos a ver el versículo Hechos 2:23. Hechos 2:23. Dice, a este, o sea, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles. Amén. Pero acá lo que vemos es que determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo y anticipado. Acá vemos la presencia de Dios. Amén. Es un versículo que habla de la presencia de Dios. Él determina antes las cosas. Ahí está hablando el libro de los Hechos. A quien ustedes lo prendieron, lo crucificaron, que eso ya estaba predicho y que iba a pasar porque Dios, o sea, Cristo vino a ser el Salvador de la humanidad. Era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Los romanos no lo mataron. Él vino a eso. Amén. Y él, si él no hubiera muerto en la cruz, él no hubiera cumplido los cientos de versículos que estaban predestinados a ese hecho para él. Otro versículo, Proverbios 16:33. ¿Alguien que lo lea? Sí, te escucho. La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. De nuevo. La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la de Jehová es la decisión de ella. Amén. Es de Jehová la decisión, no tuya, ni mía, ni de nadie. Lo vas a ver en montones de versículos. Amén. Esto va afianzando tu fe. Bien, entonces leemos. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutables e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o por su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesarias, libres o contingentemente. Vamos a ver qué dice este versículo para entender un poco todo esto. ¿Qué es esto de las causas secundarias? ¿Qué es esto de libre y contingentemente? ¿Amén? Bien, Génesis 8:22. ¿Qué dice? Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Ahí vemos lo que son las causas secundarias. Amén. O sea, el día y la noche, eso es una causa primaria, pero lo que sucede en eso, puede haber cuántos días distintos hay. Las causas secundarias también están relacionadas con la providencia de Dios. Amén. Mientras suceda día y noche, eso es lo que está establecido por Dios. Pero cómo sucede en el día y la noche en un continente, en el otro, son causas secundarias que están un poco relacionadas con la meteorología, con las circunstancias climáticas, con el accionar de los hombres, con la interacción entre el hombre y la naturaleza. Esas son causas secundarias que también están regenteadas por Dios, pero que tienen cierta movilidad, cierta independencia de las cosas. Amén. O sea, un árbol se cae porque está podrido, no está
aunque Dios sabe que eso va a pasar, hay ciertas circunstancias de momentos en donde son secundarios, que ocurren por la misma inercia. A veces un tronco podrido se cae por el efecto de la gravedad, no porque Dios diga, bueno, ahora en este segundo se va a caer este árbol. Son cosas secundarias, el árbol tenía que vivir cierto tiempo, se muere, se seca y se cae. No sé si se entiende un poco lo que es causa secundaria. La causa primaria es algo que determina Dios. Habrá día, habrá noche, habrá estaciones, y eso pasará una y otra vez, irrepetiblemente, mientras el hombre esté sobre la tierra. Bien, seguimos. Otro versículo más. Jeremías 31-35. Así ha Sí, dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna, y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. amén. Ahí estamos, estableciendo las causas primarias y secundarias. Seguimos. Ven que está todo escrito en la palabra de Dios, amén. Todas las cosas pasan porque Dios ya las había planeado. Las mareas, las lunas, las estaciones. Fue todo diseñado por un arquitecto. Este mundo funciona porque está diseñado. No se hizo al azar, como la teoría del Big Bang y todas esas cosas que por millones de años las cosas pasan. Amén. Está todo diseñado. Y mientras esté la tierra, nunca cesará esto. Mientras todo diseñado, orquestado, pensado por la mente de Dios, por su gran inmutabilidad e infabilidad de las cosas, por su sapiencia, por su santísima providencia. Todas las palabras que fuimos determinando son el carácter de Dios. Leemos ahora otro versículo más. Vamos a leer el Nuevo Testamento. Vamos a leer Filipenses 1:19. Después los demás versículos puedes leerlos y vas a ver que van agrandando el conocimiento que tenemos sobre él. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Acá vemos la suministración del Espíritu de Jesucristo. Amén. Esto es lo que provee Dios. Y la oración. La causa primaria es el Espíritu Santo provisto por Dios. La causa secundaria, la oración, la intensidad. Eso hace que sea más o menos contestada la oración antes o después. Las causas secundarias están dentro de la voluntad de Dios, pero interviene un poquito el hombre. Amén. No dice que no tenían, dice que cuando por sus oraciones sabemos que Dios va a manifestar. Sabemos que cuando oramos las cosas son transformadas, son cambiadas. Dios puso al hombre para que orara. Amén. Y se manifiestan algunas cosas. Cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia oró y Pedro fue liberado. Amén. Entonces vemos que la oración hace como algo secundario de algo primario. Amén. Lo primario es que Dios va a intervenir y que va a poner su Espíritu Santo. La intensidad de esa intervención es la intensidad de la oración, la fe que nosotros ponemos en su palabra. Bien, seguimos entonces. Lo leemos de nuevo de corrido. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, las causas primeras, todas las cosas suceden inmutables e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesarias, libres o contingentes. Vamos al punto 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Y vamos a ver qué es esto. Hace uso de medios. Hechos 27, 22.
dice. Hechos 27, 22. 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. De la nave. El 31 dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, nosotros no podéis salvaros. Y el 34, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Acá vemos que todo está bajo el control de Dios. Amén. Hay circunstancias que podían pasar que no fueron descritas, sino que la palabra de Dios vino en la providencia de Dios. Nadie se va a morir. Ahora, algunos fueron flotando sobre madera, unos se llevaron, otros nadaron, pero se cumplió la providencia. Nadie morirá. Nadie dará pérdida, solo el barco. Ese fue el naufragio que ocurre con Pablo cuando estaba llevado a Roma. Amén. Entonces, acá vemos que Dios, en su providencia, amén, hace uso de medios. Estos son los medios. Iba a haber un naufragio, pero él pone medios. Estén tranquilos porque no se van a morir. Y los medios estaban ahí. Si vos no los agarrabas, te ibas a morir. Pero Dios dijo, no se asusten, coman, tengan fuerza porque van a tener que nadar. Van a tener que estar un tiempo en el agua. Entonces coman, porque aunque vamos a sufrir un naufragio, vamos a sobrevivir. Entonces, eso es importante, entender y comprender. Que a Dios no se le escapa nada. Dios es una providencia ordinaria, usa de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos. Amén. Aunque ponga medios, también puede obrar sin ellos. Y vamos a ver qué dice en Lucas 1, 34, 35 y Oseas 1, 7. Lucas 1, 34, 35. Lucas 1, 34 al 35. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Acá vemos que Dios obra, pero no te dice cómo. Dice María, ¿cómo va a ser? Y no le está dando una clase de inseminación artificial, que es un poco lo que pasó al Espíritu Santo artificialmente, insemina a la mujer, ¿no? Por parte de Dios, por eso será llamado Hijo de Dios y Hijo de Hombre. No interviene ningún varón, pero no determina ningún modelo ni ninguna forma, porque obviamente la medicina no existía y eso ocurriría una sola vez y nunca más ocurriría. Simplemente para que el hombre reciba sobre la humanidad el Hijo de Dios tenía que pasar de esa manera. Dice, el Espíritu de Dios reposará sobre ti y quedarás encinta. Amén. O sea, no da, dice lo que va a pasar, pero no determina las causas por las cuales pasa eso. Solamente lo tiene que tomar por fe. Y luego teníamos Oseas, te lo leo, 1.7. Oseas 1.7. Más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. No dice cómo lo va a salvar, pero dice que los va a salvar. No los va a salvar por medios naturales, caballos, jinetes, lo que se usaba en la guerra, pero sí los va a salvar. Entonces a veces la palabra de Dios, nosotros la tenemos que tomar en nuestro corazón. Te bendeciré. Bueno, voy a recibir esa palabra. ¿Cómo me va a bendecir? No lo sé, pero yo sé que Dios me va a bendecir. Amén. Esto es
un poco lo que está determinando acá. La providencia de Dios a veces se dice cómo va a ser y a veces no se dice cómo va a ser, pero sí se asegura que va a pasar. Entonces mi fe tiene que estar establecida en esa fe que sí va a pasar. Punto 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta el punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primer caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Amén. Esto es importante. Ahora vamos a determinar un poco este punto. El poder omnipotente, toda la potencia infinita de Dios, la sabiduría inescrutable, o sea que no la podemos entender, eso que es inescrutable, no se puede escudriñar, no se puede discernir, entender, no se puede razonar su sabiduría. Dice, y la bondad infinita, o sea, nunca cesa la bondad de Dios, se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primer caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Romanos 11, 32 y 34. Romanos 11, 32 y 34. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Amén. Dios sujeta a todos por el pecado, por la caída. Aunque Dios trabaja con el pecado, no fue el autor del pecado. Amén. Ni en los ángeles, ni en el hombre. Dios puso una condición, una ley de obras. Amén. Puso un mandato, puso un mandamiento, no pasarás por acá. Luego fueron 10, pero el primer mandamiento del hombre fue no comerás de este árbol. Y el hombre comió ese árbol. Entonces entró el pecado en el hombre, pero Dios tiene que empezar ahora a trabajar sobre estas cosas y trabajar también sobre los ángeles que cayeron en pecado. El primer ángel que cae en pecado es Satanás, que arrastra un montón, pero con ellos no tiene la misericordia que tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nunca lo vimos, nunca estuvimos con él. En cambio los ángeles sí estuvieron con él, sí recibían la gloria y eran mucho más superior que nosotros. Entonces vamos a ir un poco leyendo un poco más y viendo estos puntos que son realmente importantes. Vamos a leer ahora Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Amén. Ahí vemos, ya habíamos leído, pero quería leer de nuevo para que encaje en esto. Amén. La presciencia de lo que pasó con Cristo ya estaba predestinado. Leemos Hechos 4, 27 y 28. Hoy nomás al ladito. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. ¿Ves? No lo mató los romanos, no lo mataron los gentiles, no lo mataron los judíos, lo mató. ¿Quién lo mató a Jesús? Nadie. Él pone la vida y él la vuelve a tomar. Él vino a cumplir el consejo predeterminado de Dios. Amén. Esta es la presciencia, esta es la divina providencia. Lo que Dios provee
de antemano en su sapientísima sabiduría sin pedirle permiso a nadie. Y nosotros aceptamos esto, y nosotros vamos creciendo en su palabra. Entonces, este poder omnipotente de la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto a los ángeles como a los hombres. Y eso no por un mero permiso, o sea que no dio permiso a pecar, sino que transgredieron sus límites. Si Dios hubiera dado permiso a pecar, Dios era autor de pecado. Y Dios es santísimo. Él no puede pecar ni incitar a nadie a pecar. Pero las criaturas fallaron y ahora Dios resuelve. Aún lo que está diciendo, que Dios ya sabía que la criatura iba a fallar. Y como sabía que la criatura iba a fallar, crea en Cristo el medio de la redención para esas criaturas. No para la totalidad de las criaturas, sino para los que Él había predeterminado en su número. Amén. Esto es un poco lo que vamos a ir uniendo con las demás puntos de la teología de la predestinación. Entonces, y eso no es por un mero permiso, los cuales, sapientísima, o sea, sumamente inteligente y poderosamente limitada, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Eso de limitado es que él ya sabía cuántos iban a caer, cuántos iban a ser desobedientes y cuántos iban a ser obedientes. Amén. Todo está determinado en un número. No hay nada al azar en el reino de Dios. El azar no existe. El azar proviene de la mente de Satanás. Amén. No hay nada por azar. Aun cuando decían tiramos suerte, esa suerte, que era el Turín y el Urim, era un medio en el cual Dios se manifestaba. No era que tiraran los dados o cosas que nosotros por ahí pensamos como suerte. Eran métodos que se consagraban a Dios y cuando se buscaba, Dios hablaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no estaba accionando sobre ellos. Fíjense que la última vez que tiran suerte en la Biblia es para determinar quién era el sucesor de Judas, ¿no? Y cae la suerte sobre Matías, que fue el sucesor. Pero luego, cuando viene el Espíritu Santo, ya no se echa más suerte, porque luego el Espíritu Santo discerniría en el corazón lo que iba a pasar. Entonces, eso era un método que tenían los sacerdotes de antes para invocar el nombre de Dios y que Dios hablara. Cuando el Espíritu Santo baja, cuando el velo se rompe, todo lo que estuvimos viendo, ese sistema queda sin efecto y ahora es el Espíritu Santo el que habla y el que da palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Entonces el hombre, a través del Espíritu Santo, puede discernir ciertas cosas. Amén. Eso es lo que va pasando a medida que el Espíritu Santo empieza a trabajar en la tierra. Bien. Muy bien, seguimos. Sin embargo, de tal manera que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de sus criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Un poquito lo que me adelanté recién. Vamos a Santiago, que es una escritura que enseña sobre esto. Santiago 13, 14 y 17. Santiago 13, 14 y 17. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. 17. Sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Inmutable. No hay mudanza de variación. Eso es inmutable. Amén. Es nuestro Dios, el de las luces, luces como espíritus. El Señor de las luces, el Señor de los espíritus.
Amén. Porque los espíritus son luces, refulgentes en los cielos, dice la Escritura. Y vi caer una estrella del cielo, luces. Amén. Es Señor de las luces. No tiene mudanza, no tiene cambio. Es algo que en lo cual podemos creer. Y dice que Él no tienta a nadie. Amén. Eso es importante. Dios no tienta a nadie. Entonces, cuando viene una tentación, proviene de Satanás. Satanás está en las sombras y siempre quiere hacer creer que el malo es Dios. Pero el malo es Él. Pero Él actúa en las sombras. O el malo sos vos. Coloca en tu boca el pronombre yo. Yo siento. Yo tengo ganas. Cuando es una forma de empezar a crecer espiritualmente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero nunca digas yo. Porque el diablo, cuando vos decís yo, está afirmando vos estás ahí afirmando algo para que ocurra sobre tu vida. Yo estoy enfermo. No estás enfermo. Tenés síntomas. Todavía no te enfermaste. Y la oración del justo puede sanar al enfermo, dice la Escritura. Entonces, si vos decís, yo soy diabético, no le das ninguna opción, el diablo te hace siempre confesar en yo. Yo soy diabético, yo soy gordo, yo soy flaco, yo tengo estrés. No te lo apoderes, porque no lo tenés. La palabra dice que por su llaga somos nosotros sanados. Entonces, hay que aprender a entender la obra del diablo en las tinieblas. Y esto es lo mismo. Cuando nosotros pecamos, sí, yo pequé porque... No, pará, que capaz que pecaste no porque vos sos malo, sino porque no viste la tentación del enemigo. Porque habla de la concupiscencia de la carne, los deseos de nuestra carne que siempre van al mal, pero a veces son incitados por Satanás. ¿Y por qué? Porque no obramos todavía la palabra de Dios. Que todo pensamiento vaya obediente a los pies de Cristo, llevando todo pensamiento a los pies de Cristo. Si en cada situación vos vas obediente a los pies de Cristo, es difícil que el diablo te tiente. No sé, recuerden que Cristo venció al diablo cuando le dijo, escrito está. Entonces, cuando venga una tentación, si podés tener esa décima de segundo y llevar ese pensamiento a los pies de Cristo, te vas a salvar de esa tentación y de caer en un pecado. Dirías, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Cómo actuaría Cristo? Si tenés esa décima de segundo, y porque tu maquinaria está aceitada en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda, en el estudio, no se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, llevando cautivo todo pensamiento. Todo va encajando. En la Biblia es un círculo y toda escritura se encaja con otra. Y de esa manera vamos teniendo autoridad espiritual. La autoridad espiritual no es esto de tanto de la guerra espiritual y lo que vemos muchas veces en la televisión. La guerra espiritual es la que uno vence a través de la palabra. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios. Toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando vos dices escrito está y lo crees en tu corazón, el diablo tiembla. Porque sabe que no puede transgredir la palabra de Dios. Cuando se presenta ante Job, cuando se presenta, mejor dicho, Satanás, ante Dios para tentar a Job, él tuvo que pedir permiso, amén, para que Job sea probado en todas esas cosas. El tentador está ahí para tentarlo, para tentarte, como dice la palabra, el tentador. Lo único que hace es tentarte. Pero la tentación no es pecado. Y a veces nosotros nos viene, yo que sé, estamos leyendo la Biblia y el diablo te mete un pensamiento sucio. Y vos decís, ¿y esto dónde salió? Yo estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver? Porque te tienta. O estás en internet buscando cosas y te aparecen cosas para que te distraigas. ¿Y esto de dónde viene? Es la tentación. Y automáticamente si estás en la computadora lo borrás y si vos estás leyendo y viene un pensamiento que dice de dónde salió, llevas cautivo todo pensamiento de Cristo, te das cuenta que es una tentación, que no es tuyo, diablo inmundo, te ordeno que te vayas de mi mente, tú, se va. Y te das cuenta que no eras vos, era el tentador que está ahí permanentemente. Él no descansa, él no tiene vacaciones, él está permanentemente ahí. Tu única misión es que vos es robarte. Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Así que bueno, seguimos con todo esto que estamos aprendiendo hoy. ¿Dónde había dejado?
Sin embargo, de tal manera que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede de las criaturas y no de Dios, quien es justísimo, santísimo y no puede ser autor de pecado ni aprobarlo. Vamos a leer 1 de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Sí, te escucho, Lucía. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Te voy a dar un secreto espiritual. Este versículo es el que cumple Jesucristo cuando es tentado por Satanás. Los deseos de los ojos, los deseos... Volver a leer. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Los deseos de la carne, la primera tentación de Jesús. 40 días tuvo Jesús en ayuno, ¿y qué le dice? Los deseos de la carne. ¿Por qué no le dice que estas piedras se conviertan en pan? Los deseos de los ojos, Le mostró los reinos y le dijo, puedes poseerlos. Y luego lo subió y le dijo, puedes tener todo esto, la vanagloria de la vida, sí me adorares. Entonces, todo esto lo venció Jesús y te lo imputó a vos. Entonces vos también ya lo venciste. ¿Viste cuando yo te dije que no es por nada, la santidad no es nada de lo que vos podés hacer? Cristo lo venció esto. Y esto está aplicado sobre tu vida. Entonces, solamente tenés que decir, mira, diablo, escrito está. Así como lo venció Cristo, también lo puedes vencer tú. Escrito está. Cuando vino la tentación de la carne, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre o el cuerpo no es para la fornicación, sino que es para templo del Espíritu Santo. Y automáticamente se va todas esas tentaciones en el cuerpo. Cuando vino la tentación de tener poder, mira, Dios no me trajo para tener poder, yo estoy de paso. Yo estoy para predicar la palabra de Dios. El Mesías cumplió las cosas de mí, me transmitió el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Que ahí se va esa tentación. Y cuando viene el poder excesivo también empezamos a predicar, a buscate versículos, anótatelos. Empezá a determinar cuál es tu debilidad, cuál es donde Dios te ataca más fácil. Y empezá a buscar versículos que hablen sobre la fortaleza en Dios sobre esa debilidad. Entonces la debilidad va a empezar a caer, porque el Espíritu Santo está contigo, el Paracletos, el ayudador, el compañero de batalla está al lado tuyo, dándote las armas. El Paracletos era una persona que iba al lado, era como un escudero, le iba dando armas para que peleara. Las peleas eran distintas, bueno, pero... Y ahora, eso espiritualmente, es así, el Espíritu Santo al lado tuyo dándote armas. Las armas son versículos, y vendrán a tu mente si vos las metiste previamente en tus devocionales, en tus estudios, en esto que hacemos ahora, tomarse ese tiempo, 2 horas en la semana donde leemos vas a ver que si completás los 6 meses, vas a tener cientos de versículos en tu cabeza, que antes no tenías. Y son cientos de herramientas para que te defiendas. Por eso que, bueno, la gente abandona, porque el diablo les pone a abandonar, porque no quiere que aprendas, no quiere que sepas. Y para esto son estos cursos que tratamos de direccionar, amén, para que tengas estas herramientas, porque Dios no es autor de pecado, ni insta a nadie a pecar. Vamos a ir con los últimos puntitos. El 6. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, ese es el castellano antiguo, amén. Ese castellano ya no se usa más, el ísimo ya no se usa más. Entonces hoy sería el Dios inteligente, justo y clemente, amén. Eso sería una versión moderna. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para que llevarlos a una dependencia
de Él más íntima y constante, para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes como contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Son de esas declaraciones que las tenés que pegar, ¿viste? En el escritorio, porque realmente está mostrando el plan de Dios. A veces permite Dios que pasemos cosas para nuestro crecimiento. Amén. Así, ¿por qué pasé por esto? Y después te das cuenta que fue una enseñanza. ¿O por qué Dios me permitió pasar por alguna enfermedad? No muy fuerte, pero por alguna enfermedad en la cual yo perdí la capacidad de correr. Y después vuelvo a correr. Y me doy cuenta lo que era correr. Y entonces empiezo a valorar lo que Dios me da y empiezo a mirar distinto todas las cosas que yo tengo. Eso está, vamos a leer Romanos, el 5.1. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 32, 25 y 26. Amén. Me cogí con... 25, 26 y 31. Exacto. ¿Qué dice? ¿Lo tiene alguien? Lo leo yo. Sí, te escucho, Lucía. 32, 25, 26. Sí, y 31. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él los moradores. Voy a leer de nuevo. Sí. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. Ahí está, ¿ven? La confesión de fe no es un invento, ¿ven? Lo vuelvo a repetir. La confesión de fe es el trabajo de hombres de Dios durante muchos años leyendo versículo por versículo y colocando en estas declaraciones de fe lo que Dios dice en su palabra. Dios te prueba a través de circunstancias. Amén. Esas pruebas de Dios. ¿Cómo sé que es una prueba de Dios? ¿Cómo sé que la humillación es de Dios y no del mundo? La humillación de Dios te lleva al arrepentimiento y a mejorar tu condición de vida. La humillación del mundo te lleva a la depresión. Amén. Nunca la humillación, nunca algo de Dios te va a llevar a la depresión. Siempre te va a llevar al fortalecimiento y a superarte en lo que estás tratando. Cuando ves que algo te está dando depresión, no es de Dios, empezar a reprender, llamar a tu pastor, empiecen a tener oración, porque la depresión no proviene de Dios. Lo que sí proviene a veces es un abatimiento que luego, inmediatamente después, se produce en entender por qué estoy viviendo esto, y viene el consejo de Dios que me levanta y me da nuevas fuerzas. Amén. Pero la depresión no es una prueba. No estoy hablando de depresión cuando hablamos de todas estas. Cuando hablamos de prueba, hablamos de cosas que Dios pone, como en Job. Job no entendía, pero luego dijo, ahora sí veo, ahora sí entiendo. Y luego fue dándole el doble de lo que le habían sacado. Entonces, siempre las cosas de Dios, las pruebas terminan bien. Y vos terminás en un estado superior al que habías empezado la prueba. Una cosa del mundo, vos terminás abajo de cómo empezaste. Esas son las dos diferencias grandes para saber cuándo las cosas provienen de Dios y cuándo provienen del enemigo o de nosotros mismos, por nuestra falta de fe. El punto 6.
En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior. 1, Romanos 1, 24, 26 y 28. Romano, Sí, Romanos 1, capítulo 1, verso 24 al 26 y el 28. por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Ese es el principio bíblico de la homosexualidad, según la Biblia. Amén. Y que esto proviene de una mente reprobada, de gente impía que no quiere ver a Dios. Entonces, la consecuencia de alejarte de Dios es tener una mente reprobada. ¿Qué dice una mente reprobada? Que vos haces esto y te parece que está bien. Por eso que la gente que practica eso dice que tengo derechos, que tengo esto, porque tiene una mente reprobada para Dios. Entonces defiende, él siente que tiene la verdad. Y sí, en cierta forma tiene la verdad en el sentido de que él tiene esa mente, y es una mente reprobada que para él es la verdad. Pero nosotros, como tenemos una mente llena de Dios, sabemos que eso no es verdad y que esas acciones son reprobadas. ¿Amén? Eso es lo que está ahí diciendo, que los impíos ya están predestinados a ser impíos y que bueno, no podemos hacer otra cosa porque eso es la voluntad de Dios. Amén. Esto de la providencia de Dios también ejerce sobre los malos. Amén. También ejerce sobre los malos. Y vamos al último punto. Después tienen varios versículos para leer. Amén. Seguimos, el punto 2. Dice, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían. O sea que a veces quita lo que tenían. Si bien son irrevocables los dones y el llamamiento, lo que quita no es el don en sí, sino la eficacia del don. ¿Amén? Un pastor puede perder los dones de pastor, pero nunca va a dejar ser pastor. Ahora, cuando quiera pastorear, como tiene el don, va a pastorear, pero no va a tener el respaldo del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque le fue quitado eso. Sí vas a saber que por ahí un músico siempre va a ser músico, un pastor va a ser pastor, un maestro va a ser maestro, pero te vas a dar cuenta que no tiene el respaldo de Dios, que algo pasó, que algo se rompió. Y por eso hoy vemos tanta secularidad en la iglesia, ¿me? Porque hay gente que ha perdido por causa de su pecado. Eso después buscan ustedes los versículos, pues yo tengo poquito tiempo, me quedan 10 minutitos. Les sigo leyendo y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. A la vez, los entrega a sus propias concupiscencias y las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Eso es algo bastante feo, pero bueno. Salmos 81:11, vamos a leer eso rapidito. Salmos 81:11, ¿qué dice? Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de sus corazones. Amén. Ahí tenés un versículo para decir que Dios también deja en la dureza de los corazones a quienes no lo siguen. Y finalmente vamos al último punto, el 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Vamos a leer Romanos 8:28 para terminar. Romanos 8:28.
Si lo tenés ahí, léelo. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, Sí. y sabemos que a lo que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Ahí lo tenés, ¿ves? Todas las cosas obrarán para bien. Antes todas las cosas le salían bien a Josué, pero ahora obran para bien. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído y donde, bueno, todo el mal de la gente impía empieza a obrar, pero aún las cosas malas Dios las transforma y obran para bien. Y eso es la providencia de su pueblo. Pero fíjate que dice que a todos conforme al propósito que son llamados. Amén, ¿eh? Ese todo de Dios son todos los llamados, todos los salvos. Y luego el otro todo es todos los impíos, todos los que no están con la palabra de Dios. Por eso es que hay salvos y hay personas que nacieron para ser inicuas. Es así la palabra de Dios. Así que bueno, espero que esta enseñanza hoy te haya servido. Y bueno, luego vamos a ver la semana que viene de la caída del hombre, del pecado y de su castigo, que es un punto bastante importante en el conocimiento de Dios. Así que bueno, nada, un gusto poder seguir enseñándoles la palabra y bueno, espero que realmente sea de bendición para sus vidas y bueno, que podamos cada día hacer un poco más para que esta palabra pueda llegar a todas las partes de la Argentina. ¿Amén? Así que bueno, se me acaba el tiempo. Bendiciones, nos vemos el martes que viene. Dios los bendiga.